Gracias, señor congresista Daniel Salaverry. Tenemos la palabra el congresista Carlos Brus. Por 5 minutos de la bancada de Fuerza Popular, de Frente Amplio. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del primer ministro. Y, presidente, decirle que realmente no entiendo nada. Estoy absolutamente confundido. Porque hemos escuchado al vocero de la bancada de oposición mayoritaria dándonos una visión tan pesimista de la economía nacional que contrasta con una opinión que ha dado hoy en la mañana en un diario del país, nada menos que el jefe de plan de gobierno de Fuerza Popular, el economista Elmer Cuba. ¿Qué dice el jefe de plan de gobierno de Fuerza Popular? Dice: vemos con mucho optimismo el desarrollo de la economía peruana. Después de los shocks de la Lavajato y el fenómeno del Niño, la economía ha sido golpeada, pero ya en este tercer trimestre va mejorando. La inversión privada ya dejó de caer. Se verán cifras positivas en este último trimestre. Se están dando las condiciones para un crecimiento de corto plazo importante como se dio en el año 2004. Entonces pónganse de acuerdo, yo no entiendo aquí nada. El economista, el jefe de plan de gobierno de Fuerza Popular, hoy declara a la prensa nacional que la economía va bien. Sin embargo, el vocero de Fuerza Popular nos ha planteado una posición que realmente es deprimente. Es como para suicidarse ahorita. Entonces, yo sugiero que se pongan de acuerdo. ¿Cuál es la posición? Si es una posición técnica como la que hace el doctor Elmer Cuba, donde la economía, a pesar de los shocks recibidos, está recuperándose, o es la posición pesimista que tiene más un sesgo político que otra cosa. Cuando el presidente Kuczynski asumió el gobierno, presidente, la economía estaba desacelerada. El presidente Humala dejó la economía en desaceleración, básicamente porque estaba cayendo la inversión privada. Esta inversión privada ha seguido cayendo y a esta desaceleración se sumaron estos dos shocks importantes que ha mencionado el jefe de plan de gobierno de Fuerza Popular, que es el fenómeno del Niño y la Lavajato, que redujo aún más este flujo de inversión privada. Sin embargo, gracias a las acciones que el gobierno ha tomado, ya en este último trimestre la inversión privada empieza a crecer. ¿Lo digo yo? No. Lo dijo ayer en un evento el presidente del Banco Central de Reserva, que como ustedes saben no es un cuadro político de este gobierno, es alguien que fue nombrado en el gobierno del presidente Alan García, ratificado por el presidente Humala y ratificado por el presidente Kuczynski. Él ha dicho que ya el flujo de inversión privada ha empezado a crecer. Y esto está de acuerdo con lo que ha expuesto el primer ministro, y ese flujo de inversión privada en crecimiento, junto con este impulso fiscal que está dando el gobierno, con el tema de las obras del Panamericano, con la reconstrucción del fenómeno del Niño, con la línea 2 del metro que se ha destrabado, con el aeropuerto que también se ha destrabado, también hay que decirlo, con los precios favorables de los minerales, eso es verdad, en el entorno internacional, que también están ayudando a proyectos mineros, está trayendo como consecuencia un flujo de inversión privada creciente, que acompañado con este shock de inversión pública que se va a hacer, garantiza que, a pesar de los shocks que hemos recibido este año, la economía este año crecerá 2.8% más o menos, pero el próximo nos estamos aproximando y quizás superando el 4%, que es un ritmo de crecimiento que el Perú no puede dejar de tener. Entonces, la economía está mucho mejor y va a estar mucho mejor el próximo año de como lo recibió el presidente Kuczynski, y en ese sentido coincidimos mucho más en una opinión técnica estudiada de un experto como el señor Elmer Cuba, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, que como la que ha expresado el vocero hoy día. Y seguramente en el transcurso del debate, presidente, habrán muchas críticas al presupuesto. La crítica que siempre se hace es la que es un presupuesto centralista. Y aquí quiero señalar, presidente, que este presupuesto se destina el 79% del presupuesto al resto del Perú y 21% a Lima. Básicamente lo que son gastos de capital, gastos de inversión. 21% Lima, 79% el resto del país. Sin embargo, en Lima, presidente, vive el 32% de los peruanos. Es decir, se asigna 21% y vive el 32%. Y el resto del país se le asigna el 79% y vive el 68% de las personas. Así que ahí
hay que tener claro que en Lima hay más pobres que en Ayacucho, Apurímac y Junín juntos. Y que por lo tanto Lima también es una ciudad que se merece, se le asigna recursos para luchar contra la pobreza, para mejorar la inseguridad, la salud, la educación, el problema del transporte que tanto aqueja a la capital. Pero es un presupuesto que ha crecido, es un presupuesto que ha crecido en 10.3%, presidente, el crecimiento más alto desde el año 2013, que es donde empieza a desacelerarse la economía. Pero lo que tenemos que celebrar es que si bien hemos crecido 10.3 en el presupuesto, lo que es el gasto de capital, la inversión, lo que va a obra, ha crecido en 20.5%. Y es una tendencia que tenemos que mantener en los siguientes presupuestos, que cada vez los mayores ingresos que tenga el Estado se inviertan en obras, en gastos de capital y no se vaya en gastos corrientes. Y es una tendencia saludable que tiene este presupuesto. Además, decir, presidente, que si bien el presupuesto crece 10.3, la asignación a los gobiernos regionales se incrementa en 10.7, es decir, la asignación a gobiernos regionales es mucho mayor que lo que se asigna, lo que es el crecimiento del presupuesto, lo cual también es una buena señal de ir trasladándole a los gobiernos regionales los dineros que necesitan para hacer las obras que requieren. Pero, presidente, para que este presupuesto se ejecute y para que la economía acompañe a tener un presupuesto con estas características, es necesario que la economía peruana sea más competitiva. Tenemos que, como legisladores, buscar mecanismos para que cada vez los peruanos con lo mismo produzcamos más, ser una economía más productiva, no tener tantos lastres en materia de, por ejemplo, sobrecostos en seguridad y en otros aspectos que las empresas tienen que incurrir que las hacen menos productivas. Hay que tener cuidado en que, por ejemplo, los dispositivos que queremos dar para ayudar a la pequeña y microempresa no signifiquen evasión y de esa manera generar brechas fiscales que nadie quiere. Buscar que cada vez las empresas continúe, puedan seguir produciendo con menos recursos, agilizándoles y produciéndoles personal y mano de obra más calificado. Es la forma, mejorando la competitividad, simplificando trámites administrativos, que podremos tener una economía mucho más competitiva. Presidente, entonces yo prefiero quedarme con la visión técnica y versada del que fue jefe de plan de gobierno de Fuerza Popular, que tiene una visión positiva de la economía, que es la que coincide con nosotros y es la misma que tiene el presidente del Banco Central. Porque en medio de una economía complicada que hemos recibido, estamos saliendo del atolladero. La economía va a empezar a reactivarse, estamos teniendo un flujo mayor de inversión privada y mayor inversión pública y por lo tanto tenemos fundadas razones para pensar que tenemos buenos vientos y mejores tiempos para los próximos años en el país. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Wilder Rosas, el TRAN por 5 minutos del Frente Amplio. Congresista Rosas, el orador, congresista Rosas. Señor presidente, un segundo, ¿me pide una interrupción? ¿Cómo no? Antes de la interrupción, señor orador. Señores congresistas, se encuentra en la galería el señor diputado Fabio Porta, parlamentario de la Circunscripción Exterior para América del Sur de la Cámara de Diputados del Congreso de la República Italiana, encargado de las relaciones interparlamentarias con los países sudamericanos. Lo acompañan el señor embajador de la República de Italia, Mauro Marsili, y los integrantes de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Italia. Gracias. Congresista Rosas, tenía una interrupción la congresista Foronda. Señor presidente, me pide una interrupción, ¿puedo ¿Cómo no? Congresista adelantar? Foronda. Los 2 minutos. Señor presidente, muchas gracias, congresista Rosas. A través suyo saludar al Premier por la sustentación y la información que nos ha alcanzado al Parlamento y al país sobre la estructura del presupuesto para que pueda ser aprobado por este Congreso de la República. Sin embargo, sobre este tema persisten algunas preocupaciones que quisiera poderle expresar y que ha sido objeto el día de hoy de una reunión con el presidente del Congreso y el Contralor de la República.
y se vincula al tema del plan de reconstrucción, que está considerado también aquí como parte de un presupuesto importante para el país. Nadie niega que el fenómeno del Niño ha sido un fenómeno que ha golpeado las economías regionales y nacionales, pero lo que nos preocupa es la forma como se está estructurando este presupuesto para lo que es reconstrucción, sin tomar en cuenta los criterios de prevención y de ordenamiento del territorio y menos la gestión de riesgos. ¿Cómo se va a poder invertir si es un plan absolutamente impreciso? En el caso de mi región de Ancash, hemos revisado con los alcaldes de la Municipalidad Provincial del Santa y también de la subregión Pacífico obras que no corresponden al departamento. Se están construyendo hospitales en lugares que no lo necesitan y mientras tanto en Guarmey, que ha sido una de las regiones de las zonas más afectadas, se está dejando de lado esta infraestructura hasta ahora con muchas consecuencias para la salud de la gente. Es lo que no logramos entender. ¿Cuál es el enfoque que ustedes tienen en términos de distribución de presupuesto? Diríjase a través de la mesa, por favor. Gracias, señor presidente, a través de la presidencia, para poder alcanzar una efectividad en la ejecución presupuestal. Nos preocupa además que en este enfoque de gestión de riesgos no se esté tomando en consideración y sigan a los gobiernos regionales. Ya, culminó el tiempo de la interrupción, congresista. Muchas gracias. Congresista Rosas, ahora sí puede iniciar su participación por el Frente Amplio. Señor presidente, por su intermedio saludar al primer ministro y ministro de Economía. Efectivamente, cuando hablamos del presupuesto y cuando escucho a mis dos antecesores, colegas congresistas, veo que en realidad tanto el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular como también el del gobierno tienen mucho en similitud. A veces se critica fuertemente acá y después terminarán votando juntos, ¿no? Eso siempre pasa. Entonces, y nosotros sí hacemos unas críticas y hacemos las críticas siempre con los datos que tenemos. Y en esta oportunidad nosotros podemos decir que efectivamente este presupuesto es un presupuesto recentralizador. ¿Cómo no va a ser recentralizador cuando el 74% del presupuesto está en el gobierno central? No es que esté pensado de que van a distribuir, no, sí está centralizado en el gobierno central. Y cuando tenemos un 10.6% en los gobiernos locales, 10.6%, o sea, menos que el anterior presupuesto. Entonces estamos hablando de una situación de recentralización y como consecuencia tendremos en el país una movilización nuevamente de todos los alcaldes y todos los representantes de los gobiernos locales, dando vueltas por todos los ministerios para ver si les hacen el favor de recibir y utilizando a los congresistas de cada una de las regiones para ver si podemos intermediar en cada uno de los ministerios. Hemos convertido a todos los alcaldes del país en tramitadores de proyectos y de ahí que a veces cuando vamos a los gobiernos locales no podamos encontrar a los alcaldes, sino encontramos a sus representantes y siempre nos manifiestan que están haciendo trámites en Lima. Y eso tiene que cambiar, porque eso lleva en contradicción al alcalde como autoridad y su propio pueblo. Porque muchos dicen más vive el alcalde en Lima, pero no entienden de que efectivamente se han convertido en tramitadores. Y yo como exalcalde digo que esto no debe de pasar y hay que cambiar esta situación. Y no solamente eso, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, para decirle esta última etapa en la cual los maestros, el sector salud han estado en un paro y los maestros en un paro, en una huelga nacional indefinida, dolorosa, combativa también, pero que esto ha mostrado la calidad de nuestro presupuesto, en el que no se atienden los presupuestos más vitales como es salud y educación, y eso ha puesto en evidencia los problemas que tenemos en estos sectores más importantes en nuestro país. Y por esa razón creo que ahora está
nada menos que en la agenda el sector salud y la educación, pero que tiene que ser atendido. Pero el problema es quién va a financiar este presupuesto en el cual tenemos un incremento de aproximadamente del 10.3%. Y nosotros decimos que esto deberían de pagar estas grandes empresas, sin embargo no la pagan. Tenemos más de 8.000 millones de soles que dice la SUNAT que nos falta cobrar, nada menos que de Claro, Movistar y también de LATAM, y no pagan. Con esto hubiéramos solucionado el problema del sector salud, con esto hubiéramos solucionado el problema del sector educación, con esto hubiéramos solucionado todos los problemas que tenemos. Sin embargo, se sabe también que los que tenemos que pagar este incremento del presupuesto son precisamente los sectores medios, los sectores pequeños, que aproximadamente en 1.300 millones de soles anuales van a tener que aportar para el incremento de este presupuesto. Y por esa razón decimos, para el presupuesto nacional nos tenemos que mojar todos, pero todos. O sea, no solamente los pequeños, sino también estos pequeños que son perseguidos, que son los que se dan el trabajo ellos mismos. A estos es a quienes más perseguimos, y no perseguimos a quienes tenemos que, si la palabra es persecución, pero yo creo que la palabra es demandamos a que estos sectores que tienen las empresas más grandes del país deberían de pagar, y no solamente deberían de pagar y recurrir al Tribunal Constitucional para no pagar, sino deberían de pagar porque sí ganan en este país, sí se enriquecen en este país, en nuestro país. Continúe, un minuto. Por lo tanto, nosotros decimos, ¿quién pagará esta deuda? Y nosotros decimos, sí tienen que pagar quienes más tienen, y también tenemos que participar de esto quienes menos tenemos, pero sí efectivamente pagaremos todos, pero de prioridad quienes más tienen. El otro aspecto de este proyecto, de este presupuesto, es la reconstrucción. Estamos hablando de más de 25.000 millones. Y son 25.000 millones que desde luego no está solamente proyectado para el presupuesto 2018, sino también está visto para los posteriores. Pero esta reconstrucción que no toma en cuenta, y hay factores con los cuales siempre nos comparamos. En el caso de Chile, por ejemplo, nos comparamos con ellos y nos gusta compararnos con ellos. Sin embargo, en la situación de emergencia chilena, ¿cuánto han invertido en vivienda? 27% en su plan de reconstrucción. Nosotros, ¿cuánto estamos? Que culmine, por favor. Solamente el 9%, pero sin embargo estamos poniendo 50%, nada menos que en transportes, en carreteras. Y eso muestra la calidad de reconstrucción que queremos. No estamos haciendo la reconstrucción con la gente y para la gente. Estamos haciendo para estas empresas, para estos lobbies que se enriquecen con la desgracia de nuestro país. Y por esa razón, desde el Frente Amplio, les decimos que tenemos que luchar, tenemos que cambiar esta forma de reconstruir el país, y decirles a todos que tenemos en la agenda muchas otras cosas. El aeropuerto de Chinchero de Cusco, tenemos los hospitales Antonio Lorena, tenemos todos los hospitales que tenemos en el Cusco y que no atendemos, y no solamente en el Cusco, sino en el país. Y por esa razón creemos que tenemos que hacer la reconstrucción con la gente, para la gente, pero rindiendo cuentas permanentemente a la gente, y que no se enriquezcan. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra la señora congresista Marisol Espinosa por APP por 3 minutos. Presidente, definitivamente que el país ha enfrentado momentos difíciles, no solamente por el tema que significa el decrecimiento económico, el caso Lavajato, y también el golpe más fuerte ha sido el niño costero. En una entrevista que concedió el presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía también, dijo que se ha proyectado un rebote de la inversión. Y nosotros esperamos eso, esperamos que
termine el ruido político, que este ruido político está impidiendo también el crecimiento. Y también, señor presidente, señalar que todavía nuestra economía sigue anclada a los precios internacionales de los metales. Y este es un tema que tenemos que revertir, generando y ampliando todo lo que significa producción y productividad. En esta perspectiva cobra mayor importancia todo lo que significa el presupuesto del 2017-2018 en la medida de que se prevé un incremento en los precios básicamente de los metales. Si bien es cierto, el niño costero ha golpeado a nuestra gente y ha dañado la infraestructura básica en muchas de nuestras ciudades, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas, incluso Lima. También, señor presidente, nos está permitiendo una oportunidad para generar empleo, una oportunidad para generar incremento de participación en el PBI. En el caso de Piura veíamos un incremento del 30%, en el caso de La Libertad, Lambayeque y otras zonas de más o menos 16% sobre su PBI. Por eso creemos que reconstruir mejores ciudades para futuro es fundamental. ¿Y por qué vamos a insistir en el tema de reconstrucción, señor presidente? Porque planteamos y esperamos una verdadera reconstrucción con cambios. No queremos, señor presidente, y nos preocupa la ejecución eficiente de los recursos. Pero además yo menciono un caso, señor presidente del Consejo de Ministros, por su intermedio, señor presidente del Congreso, el caso de la descolmatación tanto del río Chira como del río Piura. No queremos solamente, o lo que se ve hoy, por ejemplo, en el puente Carrasquillo, solo se utiliza la máquina para retirar la arena, colocarla a los costados, lo cual significa literalmente plata al río, dinero al río, presidente, porque el río, cuando baja, ya raya y no necesitas hacer descolmatación. Lo que se necesita, señor presidente, es hacer defensas ribereñas. Lo que se necesita, señor presidente, en este sentido, más que proyectos parciales de atención al río, como se ha dividido en Piura en 8 partes el río, necesitamos una propuesta integral, una propuesta que nos permita decir que esos 400 millones no es plata al agua. Y garantizar, señor presidente, no solamente coordinación con quienes conocen la zona. Un minuto, mire, por favor, continúe. Gracias, presidente. Para que no evitamos y tengamos barandas de plástico, como ha sucedido ayer en el río, en el puente, en el cuarto puente, donde una familia se ha caído precisamente porque los constructores hace años, cuando se construyó el cuarto puente hace 20 años, señor presidente, le han puesto plástico a las barandas y la familia se ha ido al río y no ha tenido el soporte suficiente. Queremos que estas obras se hagan, señor presidente, cero corrupción, pero sobre todo pensando en el futuro y que no nos metan plástico donde debieron colocar barandas de fierro, que no es el caso de este gobierno, sino, vuelvo a resaltar, de hace 20 años. Pero lo que más nos preocupa, señor presidente, es también el tema del agua y el alcantarillado. Las ciudades costeras no solamente padecen de este servicio, sino que con la Avenida del Niño se ha generado un gran déficit. Por eso saludamos el que se vuelva a cubrir la cobertura. Un minuto final para que culmine. 94% en la zona rural. Sin embargo, todavía tenemos una brecha bastante fuerte en la zona rural, en alcantarillado, porque apenas llegamos al 35%. Y ahí tenemos un gran reto. Sugerimos, señor presidente, señor premier, que el Estado reconozca los derechos de los trabajadores. No podemos seguir teniendo una ley de presupuesto con un artículo 6º que es totalmente inconstitucional. Y además también sabemos de los esfuerzos por mejorar los ingresos de los empleados públicos. Por eso saludamos la revisión de la escala del incentivo único que se otorga a los trabajadores estatales a través del CAFAE. Pero también, señor presidente, esperamos que estos miles de trabajadores, sobre todo el sector civil de las Fuerzas Armadas, que están totalmente postergados, y también atención a lo que significa la jubilación, la ley 19.990, donde algunos cobran, señor presidente, 9 soles, lo cual es inaudito porque gastan ese dinero en el taxi, ni en el taxi.
Gracias, congresista Espinosa. Tiene